Muy buenas noches, queridos familiares del Refugio Zabala. Estamos un jueves más a las 10:30 con vosotros en este refugio para tiempos convulsos, donde vais a encontrar siempre alegría, paz y esperanza, o buen rollo, como queréis llamarle. Os saludamos de verdad con todo nuestro cariño. Aprovechamos para deciros que no tenemos tiempo material para responder a la avalancha de mensajes que estamos recibiendo de todos vosotros, pero que estáis en nuestras oraciones. Cada día en la Santa Misa os encomendamos, queridos hermanos, de Hispanoamérica, de España, de Alemania, de Italia, de Francia, en fin, de medio mundo. Y tenemos esta noche con nosotros a un invitado muy especial. Un invitado que es además amigo, con el cual comparto una amistad personal desde hace ya muchos años, 15 años aproximadamente. Y le voy a dar la bienvenida. Muy buenas noches, Alex Rosal. Muy buenas noches, Chema. Encantado de estar aquí en Refugio Zabala contigo y con Borja. ¿Alex Rosal o Alex del Rosal? Porque yo es que lo he visto esto... No, como quieras, pero Rosal. Como quieras. A algunos les suena mejor el del Rosal por lo cacofónico, ¿no? Pero en realidad es Alex Rosal. Bueno, sea como fuere, es un florido apellido. Y eso, eso da fruto. Sí, ahora que estamos ya prácticamente en verano, ¿no? Es el momento también de florecer, ¿no? De que los rosales florezcan, ¿no? O sea que, estoy encantado de estar aquí contigo. Bueno, Alex, aparte, como os decía, queridos amigos, valga la redundancia, de ser un gran amigo, es una gran persona y es también un gran profesional. Periodista, somos colegas del periodismo como oficio, ¿verdad? No como carrera, que llevamos ya muchos años ejerciendo, y eres un gran editor, uno de los grandes editores de este país, y especialmente en los libros que hablan de Dios y que hacen bien a las personas y que te inundan el alma de paz y de esperanza, ¿no? Bueno, muchas gracias, Chema, como somos amigos, te lo agradezco. Sí, yo desde hace ya casi más de 30 años, además de mi faceta de periodista como tú, pues me he dedicado al mundo de la edición, ¿no? Primero en Planeta, en su momento con una colección que fue la primera colección que la editorial Planeta creó de tema religioso, que se llamaba Planeta Testimonio, que nació a finales de los años 90 o en torno al año 90 y 94, yo creo, 93, 94. Y ahí fue un poco también mi escuela, ¿no? Ahí estuve 7 años, en donde publiqué creo que más de 100 libros y con una dinámica, es curioso porque en Planeta, yo cuando propuse al viejo Lara, que todavía vivía, la posibilidad de crear una colección de esas características, él la única condición que me puso es, bueno, me parece bien, pero que venda. O sea, el planteamiento, el viejo Lara era la verdad un empresario que tenía la cuenta de resultados como muy fija, ¿no? El ejemplo del self-made man, ¿no? Exacto, porque realmente fue un hombre que se hizo a sí mismo y creó la primera gran editorial en lengua española, ¿no? Como ha sido Planeta y luego el Grupo Planeta, ¿no? Entonces él lo que me dijo es... haz lo que quieras, pero que venda. Yo lo que me encontré en Planeta es unos profesionales muy buenos, pero todos agnósticos, absolutamente. Y entonces, bueno, pues el pacto era un pacto tácito. Yo intento hacer una colección religiosa, no al uso de lo que antes hacía, pero que tenga una difusión y que por lo tanto en ese sentido Planeta pues pudiera tener un beneficio. Entonces era un acuerdo beneficioso para todos. O sea, en ese momento piensa que estábamos en los años 93-94, en donde el panorama editorial español no había tampoco una gran libertad. O sea, había quizás... ya sabes que en el mundo cultural español
está muy como orientado o segmentado hacia una serie de temas en donde prácticamente se vetan otro tipo de temas, ¿no? En el tema religioso católico, en ese momento solo se publicaban, o las grandes editoriales publicaban, libros religiosos del disenso. Es decir, libros que a lo mejor habían funcionado en Alemania, de Hans Küng, o en Francia, o en Estados Unidos, pero eran bestsellers muy del disenso, o sea, de autores que a lo mejor no tanto buscaban alimentar la fe como crear un libro de mucha polémica o de mucho conflicto. Entonces, el planteamiento mío que les planteé o que les ofrecí es decir, no, vamos a hacer otra cosa completamente diferente, porque esos libros solían tener mucho ruido mediático, o sea, aparecían en los medios de comunicación y en la televisión, pero luego no tenían una conversión a nivel de venta, porque el público católico esperaba otro tipo de cosa que en ese momento la industria editorial no ofrecía. Por eso que Lara era un poco escéptico, porque decía, mi experiencia es que el libro religioso no vende. Entonces, afortunadamente, y en eso estoy muy agradecido, me dieron carta blanca para poder hacer ese tipo de libros religiosos que pudieran alimentar la fe de la gente. O sea, que fueran libros religiosos fieles al magisterio, pero a la vez que pudieran estar dentro de la colección Planeta Testimonio de alguna manera toda la Iglesia, o sea, que fuera un proyecto de comunidad eclesial donde estuvieran todos los carismas representados, pero sobre todo que fueran libros de gran difusión dirigidos al gran público. Claro. O sea, que no fueran libros intelectuales ni teológicos. Ese equilibrio, que hasta entonces era inestable, ¿verdad? En la industria editorial, tú supiste hacerlo estable, porque fuiste capaz de hacer libros que enriqueciesen el alma de las personas que lo leían y al mismo tiempo que hicieran ganar dinero a Lara Padre. Exacto, pero además con otro factor, y es que las portadas fueran estéticamente muy bellas y que llamaran la atención. Es decir, en esa época, desgraciadamente, si entrabas en una librería religiosa, te encontrabas un panorama en donde si tú no eras creyente, decías, oye, no es posible lo que me han dicho, que el Evangelio es luz y color y belleza, porque lo que me estoy encontrando aquí en las portadas es justamente un código estético muy antiguo y no agraciado, podríamos decir. Entonces, el tema de las cubiertas era también un tema importante de intentar lanzar un mensaje indirecto. Sí, porque un libro, tú lo sabes mejor que nadie, te entra por los ojos. Claro, y si estás intentando atrapar a un público no habitual de la librería religiosa, tienes que presentarlo con un código estético que hable su lenguaje, ¿no? Entonces de ahí intentamos romper moldes para que fueran portadas muy llamativas, ¿no? Estéticamente bonitas, pero muy llamativas. O sea, tú eres el pionero de los libros de espiritualidad a gran escala, de gran difusión en este país. Bueno, no, Alex, eso te lo digo yo, no lo estás diciendo tú, pero es la verdad. Pero... Y es verdad, has editado como director de Planeta Testimonio durante 7 años libros maravillosos. Por ejemplo, estoy recordando el que es todo un clásico, que es el libro del Padre Amorth. El primer libro del Padre Amorth, el Fetén, habla un exorcista. Tú lo editaste y a raíz del cual pues han ido apareciendo secuelas, ¿no? Más libros del Padre Amorth, porque hubo personas ya que se dieron cuenta que esos libros realmente, aparte de hacer bien, vendían también. Claro, es que mira, es curioso porque en ese momento el libro religioso que se planteaba a nivel de difusión no entraba en esos parámetros. Por lo tanto, no se le daba tampoco mucha importancia a la Madre Teresa de Calcuta, a Juan Pablo II, tampoco se le daba demasiada importancia a nivel de difusión a los temas que trataba el cardenal Martini, el jesuita, de los asuntos de la Biblia, y otros muchos. Entonces es verdad que en Planeta Testimonio pudimos colocar una serie de autores como Vittorio Messori, por ejemplo, Leyendas Negras de la Iglesia. Bueno, o El Cojo de Calanda también. O Cojo de Calanda. Impresionante otros, ese libro. Sí, o por ejemplo otro bestseller, El libro de los valores de Gustavo Villapalos y Alfonso López Quintás. Bueno, los libros del Padre Lorin. O los libros de la Sábana Santa del Padre Lorin. Un erudito y gran divulgador.
Además, Exacto. que es la combinación, ¿no? El Exacto. desafío. Sin El perder desafío. rigor, ser ameno. Exacto. Entonces, el padre Lori, en ese sentido, un sacerdote benemérito jesuita, era el ejemplo de que podía ser atractivo hablando de temas de fe perfectamente. O sea, él tenía una habilidad especial, ¿no? Como el mismo Mesori, como otros muchos autores, ¿no? Además de muchos carismas, ¿no? Entonces, es verdad que, mira, gracias al Espíritu Santo pudimos conformar y pudimos dar con la tecla adecuada para, sobre todo, demostrar que lo religioso vende siempre y cuando lo empaquetes adecuadamente. Le gusta mucho eso que has dicho de gracias al Espíritu Santo, porque es la verdad. No, porque, mira, ya a estas alturas de la vida, que tú y yo, Chema, ya tenemos una edad, te das cuenta que somos muy limitados, que somos frágiles y que somos pobres. Y que las cosas salen a pesar de nosotros. No, y además hay una frase del Evangelio que a veces no nos acordamos, que dice Jesucristo: sin mí no podéis hacer nada. No es que no podáis hacer un poco, es que no podéis hacer nada. Entonces, cuando te das cuenta que es el Espíritu, que todo lo bueno que tú haces, lo haces porque es el Espíritu Santo el que te empuja, el que te ilumina, el que te conforma adecuadamente para hacerlo, ya te quedas tranquilo. Porque ya dices, bueno, pues ya simplemente yo tengo que estar atento a ver qué es lo que me quiere decir el Espíritu Santo hoy. Pero realmente descubres que es Él, ¿no? Porque el Espíritu Santo, que es el gran desconocido, te das cuenta que de las tres personas, Él es el que está de alguna manera conformado para ser el ejecutor o para ayudarnos a ejecutar. Con lo cual es un gran descubrimiento y una gran tranquilidad, ¿no? O sea, y además nos hemos encomendado, yo siempre lo hago, al Espíritu Santo antes de empezar este programa y antes de hablar, para decir las menos tonterías posibles y hacer el mayor bien posible, ¿no? Ser un instrumento para tantas personas como nos estáis siguiendo, queridos hermanos, no os llamo amigos ya, ni familiares del refugio, sino hermanos en Cristo, que estáis sufriendo lo indecible y que necesitáis, ¿no? A Dios en vuestras vidas, otros muchos que lo estáis buscando. Y aquí esperamos que podáis encontrarlo. Bien, seguimos con el tema editorial, que nos apasiona a los dos. Yo más como autor y tú como editor. Luego tú tienes la gran iniciativa, Alex, de montar tu propia editorial, Libros Libres. ¿Cómo surge Libros Libres? ¿Cuándo? ¿Por qué? Mira, Libros Libres fue providencial porque yo entonces estamos hablando del año 98-99, 2000, el año 2000. Y entonces, bueno, ya sabes que en las grandes editoriales los editores cambian prácticamente de un año para otro, ¿no? Es muy difícil que un editor mantenga su puesto durante una década, ¿no? Y entonces yo los interlocutores que tenía del área de no ficción, pues la verdad es que no duraban mucho. Al año y medio saltaban, porque a lo mejor no cumplían con el presupuesto pactado y entonces la editorial... y entonces... Como las audiencias de televisión, pero en los libros. Exacto, más o menos. Lo que es una gran empresa, en este caso como Planeta, su Dios es la cuenta de resultados. Tú te veías presionado también, claro, porque tenías una cuenta de resultados que defender. Sí, todos los años, pero afortunadamente iba muy bien y entonces todos los años me daba cuenta... Gracias a Dios. Gracias a Dios, siempre gracias a Dios, no a uno mismo. Y entonces, bueno, pues dentro de la propia editorial me animaban. O sea, aquellos editores que tenían a lo mejor bajo su orientación otro tipo de colecciones o eróticas o tal y cual, se daban cuenta que lo que funcionaba no solo como bestseller, sino también como long seller, aquellos libros que se mantenían en el tiempo y que seguían vendiendo, eran los religiosos. Y no tanto otros que a lo mejor vendían en un corto periodo de tiempo, más pero coyunturales, luego, de política o de claro, otro. muy puntuales, ¿no? Entonces se daban cuenta y decían, oye, aquí tenemos que potenciar esta colección. Pero como te decía, cada año y medio cambiaban el interlocutor y tenías que explicarles de nuevo el sentido de la colección,
cómo tenía un cierto pacto para que no hubiera injerencias a la hora de los contenidos y demás. Pero al final, después de 7 años o de 6 años, el interlocutor que me tocó pues quería tener más injerencias de lo que le permitía ese acuerdo. Entonces yo al final pacté el poder montar Libros Libres, manteniendo todavía 2 años más la dirección de Planeta Testimonio, pero ya pensando en que no estaba del todo a gusto. O sea, me ponían demasiados problemas o demasiados vetos. Entonces, eso fue providencial porque eso dio como pie que primero se creara Libros Libres y luego se creara Voz de Papel, ¿no? Entonces, bueno, a veces cuando se cierra una puerta, se abre una gran ventana. Y es verdad que no discernimos hasta pasado un tiempo, pero Dios también tiene sus planes, ¿no? Y a veces nos enfadamos, ¿no? Mira qué me ha pasado. Yo con la distancia del tiempo digo, eso es providencial, porque pude montar mi propia editorial y tener libertad real y verdadera para hacer otros libros que en Planeta no hubiera podido publicar. Fíjate, estás hablando de Libros Libres y yo recuerdo cuando nos conocimos, tú y yo, Alex, en el verano del 2009. Ha llovido bastante desde entonces. Y fuimos con Paloma y con unos amigos a proponerte un libro sobre el Padre Pío. Y tú te descolgaste, nos dejaste boquiabiertos a todos porque dijiste que tenías lo habías hecho una promesa al Padre Pío de publicarle un libro, ¿no? Sí, efectivamente. Eso me Que eso acuerdo. no fue casualidad, porque No. claro, nosotros vamos a proponerte un libro y tú nos contestas eso. Mira, a mí quien me descubrió la figura del Padre Pío fue Vittorio Messori, el gran escritor italiano, el autor de Cruzando el umbral de la esperanza, el entrevistador de Juan Pablo II, el primer Hipótesis libro, sobre Jesús, sobre Hipótesis María. sobre Jesús, Informe sobre la fe, el primer Informe libro sobre- de entrevista al cardenal Ratzinger, o sea, el gran periodista religioso italiano, Vaticanista. vaticanista, ¿no? A él no le gustaba, Ya. a él no le gusta, porque él vive todavía que se le llama vaticanista, ¿no? Porque como él decía, lo que le diferenciaba de los vaticanistas es que los vaticanistas siempre preguntan sobre la moral o sobre las consecuencias de la fe. En cambio, él solo pregunta sobre la fe. Esa era la gran diferencia entre unos y otros, ¿no? Entonces, fue Vittorio Messori al que, gracias a Dios, he tenido una larga amistad y le he publicado, no sé, en torno a 8 o 10 libros, entre primero Planeta de Testimonio y luego Libros Libres. Él fue el que me descubrió la figura del Padre Pío, que no tenía ni idea. Y entonces, a partir de ahí, de alguna manera, entré en deuda con el Padre Pío porque le prometí: cuando pueda te publicaré un libro en español, y un libro de gran divulgación, y un libro que pueda llegar al gran público, no tanto a la gente a lo mejor pues más entendida, ¿no? Y la verdad es que pasaba un año y pasaba otro, y yo tenía esa carga en la conciencia de que había hecho esa promesa y no la llegaba a cumplir porque no tenía el libro adecuado para publicar en español. Entonces, cuando tú viniste con Paloma a la oficina, a Santa Engracia, ¿te acuerdas? Sí, sí. La oficina de Santa Engracia, Perfectamente. en Libros Libres, y me dijiste, además no nos sentamos, fue prácticamente en el pasillo que me dijiste: oye, tengo un libro sobre el Padre Pío. Yo ahí entendí perfectamente que era el libro que tenía que publicar sobre el Padre Pío. Y efectivamente, han pasado ya prácticamente 15 años. Fíjate. Y ha sido un libro ungido por el Padre Pío. Pues se han vendido más de 60.000 ejemplares, ha hecho un bien enorme. Ha sido el primer libro que ha descubierto, no solo a España, sino también a Iberoamérica, la figura del Padre Pío, porque había otros libros, pero apenas habían tenido difusión, ¿no? Pero ese fue el primero que realmente rompió la carcasa, ¿no?
porque la devoción del Padre Pío estaba como muy contenida hasta ese momento. Ese libro fue el que rompió esa caja, y a partir de ahí pues ha tenido un descubrimiento de la figura del Padre Pío increíble. Pero fíjate que comentabas, Alex, que ese libro está ungido por el Padre Pío, por supuesto que lo está, pero otra prueba fehaciente de eso es que es el único libro de un autor español, el que tú publicaste en España, con libros libres, traducido al italiano, sobre el Padre Pío. No, verdaderamente increíble. Eso es, que les toquen a los italianos al Padre Pío, Claro, que es su santo. Claro. Y además de eso, Chema, yo creo que gracias a ese libro has publicado otros sobre la figura del Padre Pío como el santo, increíble, que ha sido un bestseller, y luego has producido y dirigido dos películas sobre el Padre Pío que han tenido una difusión a nivel mundial, no solo España, Italia, sino otros muchos países, ¿no? O sea, fíjate lo que ha dado de sí, ¿no? Y he dado más de 500 charlas sobre el Padre Pío por todos los rincones de España. O sea, realmente ese libro que es un instrumento del Padre Pío para tocar los corazones de las personas, me ha servido a mí, en primer lugar, mientras lo preparaba, mientras lo escribía y después, efectivamente, para dar a conocer a este gran santo que es un gran intercesor para los tiempos de hoy. Claro. Acuérdate, Chema, que lo que decía Missori, ¿no? Que el Padre Pío era como un meteorito de la Edad Media que había caído en pleno siglo XX, ¿no? Para de alguna manera... Pues tú fíjate, Alex, que tú eres un instrumento también ahí, porque tú eres el editor de ese libro. No, que tanto bien... No, las cosas como son. Yo estoy muy contento. Es decir, tú eres un instrumento de ese libro que tanto bien sigue haciendo después de tantos años. Sí. Que es impresionante. O sea, tú apostaste porque tienes una promesa con el Padre Pío, una deuda pendiente con el Padre Pío, y al final, fíjate, todo el bien que tú también has hecho a través de ese libro. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Todo el bien lo hace el Señor y nosotros somos meros instrumentos. Totalmente. Entonces hay que darle toda la gloria a Dios. Tú como editor y yo como autor. Pero bueno, oye, el que el Espíritu Santo nos haya puesto en el camino la posibilidad de haber escrito y publicado ese libro, oye, es una bendición, es un regalo que nos han hecho desde el cielo. Además, es un regalo. Ahí es el ejemplo más claro de cómo existe la causalidad. Claro. Cómo ir a proponerte esa idea del libro y tú ya tener una promesa sin que lo supiéramos con el Padre Pío de publicar un libro, ¿no? Y decir, este es el libro que voy a publicar del Padre Pío. Toma Sin ya. leerlo. Sin leerlo. Con la intuición, o sea, yo en ese momento cuando tú me diste el manuscrito, tuve como una emoción fuerte de que ese era el libro que tenía que publicar. Por eso que ya desde ese momento te dije, lo digo, no hace falta leerlo, vamos a firmar el contrato y a publicarlo. Porque era algo muy, muy, muy concreto, ¿no? Fíjate, oye, y ahora acabas de publicar un libro que es una maravilla, de José María Sánchez Silva, el autor de Marcelino Pan y Vino, se dice pronto, uno de los grandes bestsellers de espiritualidad de todos los tiempos, que tenía una deuda pendiente, se titula Rosa Viva. Y además, queridos amigos, lo tenéis en Amazon, que yo creo que es la forma más sencilla, ¿verdad, Alex? Y en la Casa del Libro también, de conseguirlo desde México, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, desde donde queráis. Y por supuesto desde España. Y es un libro que es inédito. Es un libro póstumo, ¿verdad? De José María Sánchez Silva, porque tenía una deuda pendiente, como tú la tenías con el Padre Pío. ¿Él con quién? Él con la Virgen, justamente. Seguro que nuestros telespectadores... Vamos a ponerlo aquí para que lo veáis. Magnífico. Se acordarán que Marcelino Pan y Vino se publicó en el año 54 y fue realmente un bestseller a nivel mundial. Luego se produjo la película con Pablito Calvo de gran protagonista, que también fue un éxito mundial. Yo la he visto hace poco, esa película. ¿Ah, sí? La he vuelto a ver hace poco y me he emocionado. No, realmente es que emociona, porque tenía... Y mira, es curioso porque, si me permites, te cuento rápidamente la historia de Marcelino Pan y Vino. José María Sánchez Silva era hijo, bueno, de su madre, pero que vivían los dos solos en el Madrid de los años 20 de una manera muy, muy pobre,
porque la madre pues apenas tenía trabajos esporádicos y por la noche, cuando apenas no tenían nada que cenar, la madre siempre le contaba la historia de Marcelino Panevino, que es un cuentecito de apenas 12 líneas inventado por la madre. Bueno, la madre muere cuando él tenía 10 años. El padre, que era un periodista de la agencia Fragua, no le reconoce y durante un año se va a vivir con su madrina, pero la madrina se casa y se va a ir a vivir a Estados Unidos y entonces él se queda huérfano y durante de 10 años a los 14, 15 pasa por 3 orfanatos. Entonces, a los 14, 15 años, una primita suya muy lejana se entera que tiene un primo en un orfanato, va a verlo y lo rescata. Y con esa primita luego se casaría. Fíjate, con dispensa. Sí, con dispensa porque era prima segunda o tercera, por lo tanto podía con dispensa casarse, ¿no? Entonces, José María, de jovencito, estudia en la Escuela de Periodismo del Debate y luego estuvo trabajando en Arriba, pero también estuvo trabajando muchos años en el Diario Ya. Y en el Diario Ya, tú como periodista del Mundo, tú te acordarás que cuando llega el mes de junio, los directores de todos los periódicos de papel se ponen nerviosos porque llega el verano, llegan los turnos y en el mes de agosto hay que tener mucho material preparado. La nevera. La nevera, la famosa nevera. Y entonces a José María le encargaron escribir un serial ligerito para que pudiera publicarse todos los días con una ilustración todos los días del mes todos los días de agosto. Entonces él publicó por entregas Marcelino Panevino, que era ese cuentecito de apenas 12 líneas que su madre le contaba todas las noches y que él de alguna manera ensanchó, ¿no? Bueno, tuvo tanto éxito que él logró retirarse del periodismo. Y él años después decía que lo que dio de sí ese cuentecito de 12 líneas, ¿no? Que le permitió abandonar el periodismo y comprarse una casa en Madrid, otra en el Escorial, en Javia, tener 6 hijos y vivir cómodamente de escribir. Pero en Marcelino Panevino no aparece en ningún momento la Virgen María. Entonces él, años después, es verdad, dice, bueno, tengo una deuda con la Virgen que tengo que pagar. Y entonces escribe Rosa Viva como forma de pagar esa deuda. Uh-huh. Y entonces no quiero desvelar la trama, pero efectivamente la protagonista es la Virgen María y bueno, y ahí lo dejo. No hagas spoiler, no. La verdad que el libro hay que leerlo porque es una maravilla, engrandece el alma y luego tiene ese sabor de saber que es algo que no se ha publicado jamás, que es la primera vez que se publica y a título póstumo. Claro, piensa... De José María, además, que quiso publicarlo en su momento, ¿verdad? Y incluso 60. Hacer una película. No, perdona, año 63. Él termina de escribirlo en el año 63. Enseguida hizo el guión de la película y firmó un contrato con una productora. Pero por aquellas cosas el libro se quedó durante 60 años en el cajón de la casa familiar de los Sánchez Silva. Y hoy, gracias al empeño de su hija mayor, Sara Sánchez Silva, que es religiosa de la Compañía de María en Logroño, hemos podido publicar el libro que viene con una introducción en donde pone un poco, de alguna manera, en situación del por qué este retraso, ¿no?, en publicar Rosa Viva. Fíjate, este retraso de muchos años, ¿eh? De muchos años, sí. Estamos hablando de 60 años. 60 años. Es increíble. Pero cierto, ahí está, amigos, este libro que yo creo que ya estaréis ya encargando por Amazon, porque vale la pena. La verdad que es un elogio, un homenaje a la Virgen María, de la que no sabía yo, fíjate, ahora acabo de caer de que no hablaba en su novela de la Virgen María. Claro. El protagonista siempre es nuestro Señor Jesucristo, faltaría más, ¿no? Pero la Virgen María también tiene su papel ahí como madre del Hijo de Dios. Alex, me encanta hablar de libros, me encanta además de libros que te dejan buen sabor de boca, porque es necesario, son necesarios, y hoy más que nunca este tipo de libros por los que tú has apostado ya desde hace muchos años, llevas ya más de 30 años, se dice pronto, dedicado
pues a hacer que estos libros no sean libros, entre comillas, beatos, sino para todos los públicos, y que toquen el corazón no solo ya de los católicos, sino sobre todo de las personas que están alejadas de la fe, como sin duda ninguna están haciendo los libros, cientos de libros que tú has publicado, ¿no? Que tienes ya en tu catálogo, no solo ya de Planeta Testimonios, sino de libros libres, de voz de papel. Pero a mí me gustaría ahora trascender un poco al personaje, a la persona de Alex Rosal de carne y hueso, ¿eh? A la persona humana de Alex Rosal. Tú has tenido muy recientemente un susto, tuviste un infarto, pudiste ver de cerca la muerte, y me imagino que se te pasarían muchas cosas por la cabeza, ¿no? No, pues José María, tienes toda la razón, ¿no? Hace como 3 meses o 4 meses tuve un infarto. Lo considero algo providencial. O sea, yo estoy convencido que Dios, a través del infarto, por esas causas segundas, podríamos decir, me dijo, reordena tu vida y plantéate que tienes que vivir todavía, bueno, no sabemos el tiempo que Dios me va a conceder, pero plantéatelo de otra manera. Entonces, yo en ese sentido doy gracias a Dios que me ayudara primero a darme cuenta que, como decía Pablo VI, una frase que la tengo muy presente casi todos los días, que decía, aprendí a vivir pensando en la muerte. El horizonte de la muerte... Qué bueno, no sabía esa frase. Te ayuda a vivir, porque te jerarquiza. Si sabes que vas a morir, intentas orillar todo aquello que es superfluo o que es superficial y te centras a lo importante, ¿no? Yo creo que el Señor me dijo, oye, céntrate en lo importante. Lo importante, primero, Dios, tu familia, tus amigos, el trabajo, pero bien ordenado, dedicando tiempo a cada cosa, y deja de lado otras muchas cosas que te agotan, que te quitan energía y que no construyen. Yo interpreto muy claramente como una certeza que ese aviso, ese pequeño susto, me ha venido bien para reordenar, ¿no? Y para tener presente que el horizonte de la muerte es algo común a todos, es lo más democrático del mundo, y que todos vamos a morir, pero que el Señor también nos da oportunidades para vivir el tiempo que nos toque de otra manera. Entonces, en ese sentido, bueno, pues me ha ayudado a todos los días darme cuenta de hacer solo aquello que es importante y solo aquello que es voluntad de Dios. Qué gran frase, aprender a vivir pensando en la muerte. Es para meditarla. Y me viene a la cabeza el ejemplo de San José María Escrivá de Balaguer, que tenía por costumbre imaginarse en el catafalco, en su propio ataúd, cuando se acostaba y se extendía, ¿verdad?, con los brazos en cruz, en la cama, pues le venía a la cabeza, se imaginaba que él estaba en su ataúd. Y eso le ayudaba a darse cuenta de lo que tú has dicho, precisamente que acabas de comentar, de qué es lo que realmente importa, de cómo el mundo está lleno de cosas absolutamente banales, a las que damos demasiada importancia, de cómo tendemos como humanos y miserables que somos a pegarnos a lo material y a olvidar a lo espiritual y a Dios, que debe estar siempre en el primer lugar, ¿no?
y cómo a veces nos complicamos la vida, lo cual es muy humano, ¿no? Y nos agobiamos y nos entra la ansiedad porque tenemos que entregar esto, lo otro, este trabajo, y nos estamos olvidando de hacer oración o de rezar el rosario o de frecuentar los sacramentos, la Santa Misa, la penitencia, ¿no? La confesión, tan abandonada hoy por desgracia. Se puede decir contigo, con tu ejemplo, Alex, de que no hay mal que por bien no venga. Claro, sí, porque es verdad o sea, la vida es una permanente conversión, ¿no? Y en ese sentido, o sea, esto me ha ayudado también, bueno, ya venía de lejos, pero, o sea, el Señor desde hace muchos años me ha puesto una cosa en el corazón muy curiosa, que es, bueno, tú y yo venimos de una familia católica, hemos recibido, y eso es un regalo, una formación católica también, pero por lo menos en mi caso tenía un planteamiento de la religión como de conquista, en donde yo tengo que ganarme mi cielo, ¿no? A base de mi esfuerzo o de mis buenas obras, ¿no? A veces no me daba cuenta, o a veces uno puede olvidarse que es realmente Jesús el que te salva a ti, ¿no? Gracias a tu misericordia, por su sangre, nos salva a nosotros, y eso nos da una gran esperanza, porque a pesar de los muchos pecados que hayamos hecho, las muchas meteduras de pata, teniendo el ejemplo del buen ladrón, que no solo era un ladrón, sino que además era un violador y era un asesino, o sea que él tenía poco que ofrecer para ganar el cielo. Pero sin embargo, un acto de fe y un acto de confianza hizo que la misericordia de Dios se derramara en él, y no solo fuera salvado por esa misericordia, sino que además es el primer santo de la Iglesia. ¿Quién decía que por un solo acto de fe valía más que...? Don Dolindo, nuestro amigo Don Dolindo. Don Dolindo, ¿Quién es? Explícalo. Un sacerdote napolitano, muerto en el año 70, coetáneo del Padre Pío de Pietrelcina, amigo suyo, un hombre con unos carismas increíbles, que él tenía como lema, Jesús, ocúpate tú. O sea, podríamos decir que es el apóstol de la confianza en Dios. Tú te acordarás que tú eres un gran experto del Padre Pío, que cuando muchos napolitanos iban a San Giovanni Rotondo a confesarse con el Padre Pío, al saber solo por el acento, por el dialecto, la forma de hablar, que eran napolitanos, les decía, no vengáis aquí, iros a confesar en Nápoles con Don Dolindo. Iros a confesar con Ruotolo. Con Don Dolindo Ruotolo. Juego de palabras, sí. Y entonces Don Dolindo decía eso, Jesús, ocúpate tú de eso. Y decía, vale más un acto de confianza en Dios que 1000 Ave Marías. O sea, fíjate. Y es verdad, yo, por lo menos en mi caso, no sé en otros, pero mira, en el 2009, en 2010, justo cuando tuve la dicha de contratarte ese libro, a mí me pasó una cosa muy curiosa a propósito de la confianza en Dios, que si me permites lo voy a contar. Sí, claro. Un poco para también, a veces hacemos compartimentos estancos, ¿no? Entre la vida espiritual o la vida personal, la vida familiar o la vida laboral, ¿no? 2009-2010. Yo estaba en ese momento con una cierta ansiedad en el trabajo porque los números no salían, las ventas no eran suficientemente buenas, tenía una gran estructura a nivel empresarial y había publicado hacía poco con una gran autora española que ya ha muerto, Premio Planeta, un libro. Mercedes Alisach. Que una gran amiga, además un hijo suyo está casada con una prima hermana. Tuvimos una gran relación y ella me dijo, a mí personalmente y delante de su familia, de varios hijos y nietos, oye, estoy tan contenta con esta publicación de una novela que el último libro que estoy escribiendo, que ya va a ser el último porque no tengo fuerzas para más, te lo voy a entregar a ti. Y entonces, cuando llegó el momento de reclamar el manuscrito, llamé a su casa, ella ya no se podía poner porque ya estaba muy debilitada,
hablé con una persona de su familia y entonces esa persona me dijo, mira, aunque mi abuela te había prometido el libro, no te lo vamos a dar a ti, sino lo vamos a dar a Planeta. Y colgamos. Hablamos por teléfono y colgamos. Yo recuerdo que me quedé en la oficina, delante de mi escritorio, de brazos cruzados, con un dilema, porque en ese momento Dios me decía, no hagas nada, déjamelo a mí, confía en mí, pero no hagas nada. Pero yo tenía el dilema de decir, bueno, sí, pero hay que acordarse de aquel dicho, aquel refrán español que dice, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? O sea, que hay que pedirle a Dios, pero también hay que hacer lo posible por... Pero Dios seguía diciéndome, no hagas nada, confía en mí. Entonces yo recuerdo que estuve como una hora de brazos cruzados con la tentación de llamar por teléfono y hacer gestiones para recuperar ese libro que se me había negado. Pero al final pudo más esa indicación de Dios y al final le dije, bueno, pues Señor, voy a hacerte caso. No voy a hacer absolutamente nada desde el punto de vista humano, pero lo único que te pido es que sustituyas este libro por otro. Y que el libro que me puedas traer sea un libro también de gran difusión, buena tirada y de rápida venta, porque estamos en una situación económica difícil. Esto yo creo que era el mes de mayo, abril-mayo. Llega el mes de octubre, toda la gente, todos los colaboradores míos en la editorial nerviosos, porque una de las novedades de ese año era ese libro, esa novela de Mercedes Salisach. Y yo les decía, no tenemos ese libro y no tenemos ningún sustituto. Yo estaba completamente quieto. Y en el mes de octubre recuerdo que me llama María Vallejo Nájera. Y me dice, oye, Alex, tengo un libro que ya está escrito, tengo el contrato firmado con Planeta, pero acabo de romperlo porque no quiero publicarlo con ellos, sino lo quiero publicar contigo y me gustaría que lo publicaras tú y que lo publicaras para esta Navidad. Entonces, efectivamente, se publicó, tuvo un gran éxito. Era Cielo, Infierno, Verdades de Dios. Un gran éxito, tocó muchos corazones, interpeló a mucha gente, pero a la vez tuvo una gran difusión y eso de alguna manera nos salvó económicamente. Entonces, fíjate cómo Dios hace las cosas si nos fiamos de Él, Cómo sustituyó de un libro de otro, cómo se cruzaron unos libros. Uno que estaba en Planeta vino a Libros Libres y uno que estaba en Libros Libres se fue a Planeta. Y entonces a partir de ahí yo le dije al Señor, a partir de ahora te nombro consejero delegado del grupo, del pequeño grupo de empresas y voy a confiar en ti. Voy a empezar a confiar en ti por primera vez en la vida. Porque hasta entonces quería amar a Dios, que es algo fácil o difícil, pero lo más difícil es dejarse amar por Dios, ¿no? O sea, realmente abrir el corazón y dejar las seguridades humanas que todos tenemos y dejar que sea Dios el que lleve tu vida. Entonces, en ese momento le nombré consejero delegado y le dije, bueno, a partir de ahora yo voy a trabajar. Y voy a trabajar con intensidad, no me voy a quedar durmiendo como hacía San Isidro Labrador, ¿no? Que las vacas iban solas con el arado, ¿no? No, yo voy a venir todos los días a la oficina, pero te voy a pedir que efectivamente tú me traigas los libros. Entonces, efectivamente, empezaron a pasar cosas milagrosas. De ir, por ejemplo, un día a Toledo y una chica que no conocía, de alguna manera abordarme y decirme, tengo un libro, quiero que lo publiques, es sobre un imán convertido al catolicismo y publicarlo, y una historia verdaderamente alucinante, el único caso en el mundo de un imán musulmán que se convierte al catolicismo. O también de un sacerdote, en este caso el padre Álvaro de Cárdenas, Hombre, que está en la editorial
Álvaro, junto con Cordelia de Castellane, que están... Le mandamos un fuerte abrazo, un gran abrazo, nunca mejor dicho, para un gran sacerdote desde los dos puntos de vista, ¿no? Además, diocesano de Getafe, estábamos en Pinto, en su diócesis, y es una maravillosa Una gran persona. estatura exterior e interior. Un hombre ¿no? de un corazón enorme, ¿no? Pues recuerdo también en esa época que me llama y me dice, estoy con Cordelia en la editorial Palabra, en la antesala de la editorial Palabra, en el piso de abajo, pero veo que no podemos entrar en Palabra, que tenemos que ir a tu oficina para entregarte un libro. Y entonces así es como surgió el libro del Buen Ladrón, que en español no había absolutamente nada sobre la figura de San Dimas. Y lo publicamos con un gran éxito, ¿no? Y así fueron saliendo muchos libros de esas características, o sea, dejando que Dios... Es que Dios es impresionante, ¿no? Porque tú sabes mejor que nadie, Alex, la complejidad del mundo editorial. ¿Llevas 23 años, más o menos, con libros libres? Sí, 23 años o 24 años. Una editorial, es que eso es algo que no se comprende solo desde el punto de vista humano, ¿no? Porque tú no eres Planeta, tú no eres Plaza y Jané, Random House, lo que sea, ¿no? Sino que es Libres Libres, que es una editorial modesta. No, y además que tú y yo somos salmones, que siempre vamos a contra corriente, ¿no? Y entonces es verdad que son muchos años, ¿eh? Porque fíjate tú si la cantidad de editoriales que han cerrado, ¿no? Se han quedado por el camino en los últimos años. Sí, pero mira, cuando de alguna manera dejas... Pero claro, también... ahora se entiende, porque acabas de decir que el consejero delegado es quien es. Claro. Y entonces es verdad que nunca ha faltado en estos 23 años, ha habido de todo y ha habido muchas dificultades, lógicamente, claro. como me imagino que nuestros telespectadores todo de Dios tendrán, cuesta, sí. Pero al final te das cuenta que Dios no te deja de la mano y que siempre milagrosamente hay circunstancias humanamente poco comprensibles que aparecen y que te salvan en el último momento. Te cuento otra, si te parece. Sí. También de aquella época. Hubo un momento en donde estábamos en una situación económica difícil y nos vino una oferta de un gran grupo de comunicación que querían comprar. Yo lo transmitía a libros libres. Querían comprarlo. Lo transmitía a los colaboradores, y todos, bueno, pues estaban muy contentos. Y dice, oye, pues mira, entramos en otro gran grupo, además nos van a pagar, las deudas las vamos a cancelar, todo es beneficioso. Así estuvimos varias semanas negociando con este grupo hasta que finalmente llegamos a redactar un contrato de compraventa. Pero yo todavía no estaba del todo seguro y le dije al Señor, oye, dime claramente si tenemos que vender o no, porque yo no tengo una sabiduría humana para saber si lo que estamos haciendo es bueno o no. Pasaba un día, pasaban dos, me llamaban, oye, que tenemos que ir al notario al firmar, dejarme un poco más, hasta que al final ya me pusieron un límite y me dijeron, oye, o firmamos tal día o si no, esta operación la desechamos completamente. Yo entonces al Señor le dije, mira, tenemos este día, dime claramente qué hacemos. Y entonces yo recuerdo que salí de la oficina, fui a comer y a la vuelta pasó un hecho realmente llamativo, que tampoco ahora es motivo para... pero que me dejó claro el Señor que no debía firmar la venta de la editorial. Entonces volví a la oficina y llamé al grupo comprador y les dije que finalmente no vendíamos. Gran enfado. El consejero delegado de la otra parte además era amigo, pero bueno, ahí se quedó la cosa. Bueno, al cabo de 3 meses, este amigo que era consejero delegado me llama y me dice, oye, que sepas que he abandonado este grupo, pero te quería llamar porque no entiendo cómo no llegaste a firmar nunca esta compraventa, si era muy beneficiosa para ti y además solucionaba todos tus problemas. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, yo no entré en muchos detalles, pero le dije, mira, no lo vi claro. Y me dijo, bueno, que sepas que fue providencial el que no vendieras, porque
a los 2 meses entramos en concurso de acreedores, en quiebra. Con lo cual, si hubieras vendido, te hubieras quedado sin la editorial y sin cobrar los plazos establecidos para la venta. Qué barbaridad. Entonces, ahí te das cuenta como muchas veces no somos limitados y no tenemos los conocimientos suficientes como para poder decidir circunstancias determinadas y que necesitamos un plus, ¿no? En este caso, el plus era algo que nadie podía saber, y era que este grupo, que aparentemente era muy fuerte, a los 2 meses estaba en quiebra. Estas cosas verdaderamente me ha venido a la cabeza mientras estabas contando todo esto, Alex, como no podía ser de otra manera, ¿no? La ejaculatoria de Jesús de la Divina Misericordia. Jesús, en ti confío, ¿no? Y muchas veces no somos conscientes, yo el primero, de que si confiamos en Jesús, apostamos siempre a caballo ganador. Podrán suceder cosas que nosotros no queremos que sucedan desde el punto de vista humano, pero que serán mejores para nosotros porque así las quiere Dios, ¿no? De manera que yo creo que ya vamos a aprovechar para despedir el programa con esta reflexión, ¿no?, que tú nos has brindado, Alex, a la luz de tu experiencia personal. Cómo realmente tenemos que dejar todo en manos de Dios, cómo nos empeñamos con nuestras propias fuerzas en, valga la redundancia, en efecto, en esfuerzos que resultan baldíos luego, porque no salen las cosas, porque no son voluntad de Dios. Es que, Chema, en ese sentido, si te parece, yo recomendaría a nuestra audiencia que fueran todos los días al gimnasio de la confianza en Dios, ¿no? Que a veces, practicamos los músculos, pero no el músculo de la confianza en Dios, ¿no? Y entonces, y no una confianza parcial, porque de alguna manera casi todos los católicos desde pequeñitos nos han puesto en el ADN ese refrán, ¿no? O ese dicho, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando, que es una confianza a medias. Eso no es confianza. No es confianza, porque entonces yo lo que recomiendo un poco por... Sí, confío en ti, pero no. Claro, no vale. no. El que hay cosas que hay que dejárselas a Dios completamente, como decía don Dolindo, ¿no? Jesús, te lo dejo en tus manos. No, cosas no, tu propia vida. Nuestra propia Todo. vida. Pero a lo mejor hay circunstancias incluso de salud, de otro tipo de cosas que dices, no, pues que esto tengo que implicarme. No, es que a lo mejor lo que Dios te está pidiendo es que no te impliques. Es que la implicación sea que se lo dejes a Él. Porque de alguna manera Dios lo que quiere hacernos ver es que nos quiere y que en sus manos nuestra vida va a ser mucho más feliz y va a ir por mejor camino. Pero lo que pasa es que nosotros, o por lo menos yo, no me acabo de fiar. Prefiero fiarme de mis propias seguridades. Eso es muy humano, Alex. A mí me sucede también. Y me imagino que a muchos, o la mayoría de los que nos están viendo, ¿no? Tendemos a confiar más en nosotros mismos en determinadas circunstancias y nos estamos equivocando. Claro. Pero por eso que el hacer esa reflexión de intentar abrir nuestro corazón a Dios, dejar primero casi que Él nos ame, o sea, pedirle que queremos notar sus caricias, queremos notar su amor, queremos que se haga presente en nuestra vida de una forma real, de algo palpable. Eso quizás es el primer paso para luego poderle pedir que lleve otras cuestiones de nuestra vida, ¿no? Pero, como dice San Juan, el primer paso lo tiene que dar Dios. Siempre el primer paso lo da Dios. Pero el segundo es justamente abrir nuestro corazón a sentir ese amor. Y muchas veces, incluso los más comprometidos religiosamente, tenemos el corazón cerrado. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo para decir, Señor, ayúdame, Espíritu Santo, dame el don para abrir ese corazón, para sentir tu amor, para sentir lo mucho que me quieres, para sentir como tú has llevado siempre desde pequeños mi vida, como me has llevado de la mano, como si me ayudas a ver
como si fuera una película toda mi vida, me daría cuenta cómo todas las circunstancias tú has estado presente. Y de alguna manera lo que te pido es un paso más, que me ayudes a confiar plenamente en ti. Y para eso, que me des tu don, que es un don especial de despojarme de mis seguridades y saber que puedo confiar en que tú lleves mi vida. Y para hacer eso hay que llevar una vida coherente y consecuente, frecuentando los sacramentos. Es decir, no se puede, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad, Alex? Sí, pero y con eso, Chema, también muchas veces somos frágiles y somos pecadores y somos... Y a veces también en esas circunstancias de fragilidad nos tenemos que dar cuenta que Dios actúa en la debilidad. Uh-huh. O sea, que tampoco nos tenemos que asustar de nuestra debilidad y de nuestro pecado. Y hay que reclamarle justamente a Dios que nos dé esa fuerza, porque para gustar sus cosas, que muchas veces estamos en épocas en donde no nos apetece ir a misa o rezar el rosario. Entonces hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé ese don. Recordando de tu querido amigo, el padre Lorin, ¿eh? No, si es que ir a misa no te tiene que apetecer. Te tiene que apetecer ir al cine, pero ir a misa, lo decía él con ese énfasis y con eso y tal, eso no es un espectáculo. Bueno, sí es un espectáculo del alma, ¿no? Pero realmente, es decir, ser conscientes, como tú dices, que Dios nos ama con todas nuestras miserias, que nos quiere sin condiciones, pero que está esperando también que como somos unos miserables, yo el primero, vayamos a hincarnos de rodillas en el confesionario y a pedirle perdón, porque es ahí donde tenemos la fuerza de la gracia de Dios para seguir adelante y para poder confiar en Él sin condiciones. Si somos capaces de pronunciar esa ejaculatoria Jesús, en ti confío, sin poner condiciones, o sin decir, bueno, confío, pero hasta aquí. No. Yo algunas veces he confiado en Dios en circunstancias de mi vida muy importantes y jamás me ha fallado. Porque Jesús es el único que no falla. Lo que también es cierto es que humanamente pues también tengo mis tentaciones, ¿no? De creer que yo por mis propias fuerzas puedo seguir adelante o que creo que hay un proyecto que a mí me parece encomiable, pero que a lo mejor no lo quiere Dios y no sale por esa razón, ¿no? Claro. Pero es importante eso, lo que tú dices, abandonarnos en las manos de Dios para que haga con nuestra vida lo que Él quiera, que siempre será lo mejor para todos. Claro. Pues aquí lo dejamos, Alex. Oye, de verdad que ha sido un placer tenerte aquí en el plató de Refugio Zabala y espero que vengas de nuevo. Encantado. En septiembre, octubre te esperamos y ya tendremos oportunidad de anunciar por qué razón, porque va a ser sonado. Siempre nos estás preparando primicias. Así que, queridos amigos de Refugio Zabala, espero que hayáis disfrutado, ¿verdad? Que os haya inspirado paz y sobre todo confianza en Dios y buenos propósitos. Los que estáis alejados, para poner las rodillas en el confesionario. Una buena confesión, como decía el padre Amorth, de quien hablábamos también hace un momento, equivale a cientos de exorcismos. Así que, queridos hermanos, os esperamos el próximo jueves, ya sabéis, a las 10:30 de la noche en Refugio Zabala. Que Dios os bendiga a todos.